Tenemos para el día de hoy, en la semana número 3, el tema geomorfología de la selva peruana. Nosotros hemos venido trabajando a lo largo de estas semanas todo lo relacionado, todo lo ligado a la geomorfología. En la última sesión de clase trabajamos la geomorfología de la sierra o la geomorfología de los Andes. Y anterior a eso se desarrolló la geomorfología de la costa peruana. Bueno, el día de hoy corresponde conocer un poco más de una de las zonas más extensas y más biodiversas de nuestro país, que vendría a ser la selva peruana. Para eso vamos a desarrollar el tema de geomorfología, tema que además seguramente que tú ya has podido leer porque he compartido hace bastante tiempo una lectura sobre el tema. La recomendación era que puedas leer la lectura, que puedas subrayarla, que puedas de repente investigar o complementar más, y que el día de hoy puedas preguntar, puedas participar y puedas también despejar algunas dudas que se queden de repente en el aire, ¿no? Ese es el tema, esa es la idea básicamente cuando se da lecturas con tiempo, que tú puedas averiguar y complementar ya parte de la información y que no te tome por sorpresa lo que se ve el día de hoy en clase. Bueno, vamos a avanzar y tenemos acá lo siguiente, quinto de secundaria. Tenemos el título de la sesión del día de hoy, pero antes tengo algunos alumnos en sala. Voy a aceptarlos. A ver, tengo a su compañero Ortega, que se encuentra en sala. Tengo a Bailón. Tengo a Costa y Quipuscoa. Muy bien, listo. Entonces, el título de la clase es ¿cómo es la geomorfología de la selva peruana? ¿Cómo es la geomorfología de la selva peruana? Y el propósito de la sesión es explicar la característica del relieve amazónico. Es el propósito de esta sesión. Explicar, tener la capacidad de poder explicar, ¿no? Explicar la característica del relieve amazónico. Eso es básicamente, ¿no? Explicar la característica del relieve amazónico, ¿no? Cómo se puede haber formado o qué tipo de relieves se encuentran en la selva peruana. Se parte de esa idea. Profesor, en la selva peruana encontraremos valles como en la sierra, valles de repente interandinos. En la selva peruana encontraremos nevados como el Alpamayo. En la selva peruana de repente, profesor, encontraremos cañones como el Cotahuasi. Encontraremos estribaciones andinas como en la costa, como por ejemplo el Cerro San Cristóbal. Profesor, ¿qué encontraremos en la selva peruana? Bueno, vamos a explicar esa parte. Hay uno más que está en sala, Ronaldo Aro López, se encuentra en sala, vamos a darle pase siendo las 11:14 de la mañana, su compañero Jaro, ¿ya? Muy bien, entonces vamos por acá. Geomorfología de la selva peruana, y aparece en pantalla lo siguiente, ¿no? Profe, con esta imagen se puede conocer toda la geomorfología de la selva básicamente, ¿no? Todo. Pero antes de poder explicar cada una de las partes de la geomorfología de la selva, vamos primero a diferenciar por qué se llama selva alta y selva baja, ¿no? Recuerden que ese es un nombre que aparece siempre en pantalla y que aparece siempre en geografía según uno de los más grandes geógrafos que ha tenido el Perú. Y ahí viene la primera pregunta. Esta idea de selva baja y selva alta la enunció ¿qué personaje? Te escucho, mano Javier Pulgar levantada. de Vidal. A ver, hemos dicho bien claro que si alguien quiere participar tiene que levantar la mano. ¿Ya? Leslie Pérez, te escuchamos. Javier Pulgar Vidal, profesor. Muy bien, señorita. Javier Pulgar Vidal, ¿no? Es una clasificación bastante antigua, bastante, ¿ah? Recuerden una vez más que mencioné cuando pasé lista de que no puedo leer el chat debido a que hay problemas con la señal del Zoom, seguramente por la hora. Así que de preferencia participen vía oral, levantando la mano, o de repente verificar su asistencia también vía oral, ¿no? Esa es la observación que hice cuando pasé la asistencia al inicio de la clase. Bueno, muy bien, Pérez, efectivamente existen clasificaciones que las va a desarrollar uno de los geógrafos más grandes que ha tenido el Perú,
¿no? Y que ha dado San Marcos también. Es Javier Pulgar Vidal. Es una clasificación bastante, por no decir muy antigua, ¿no? De los años 20 y 30. La publicación de su libro en realidad se da a mediados del siglo XX, pero mira que cuánto tiempo ha pasado y todavía se sigue enseñando y se sigue utilizando esa clasificación. Claro que hasta hace algunos años, no menos de 20 años, ya apareció otra clasificación, ¿no? Las 8 regiones de Pulgar Vidal ya han pasado un poco al abandono, ¿no? Entre comillas, ¿ah? Porque ese es un clásico de clásicos. Es como decir las 4 edades de la historia, ¿no? Antigua, media, moderna y contemporánea. Ahora, profesor, en geografía se habla de otra clasificación. Ya no de las 8 regiones de Pulgar Vidal, sino se habla de qué clasificación, a ver, mano levantada. Yo sé que tú sabes porque ya lo hemos visto también en clase, en el bimestre pasado, posiblemente. ¿Qué otra clasificación se habla mucho en geografía? A ver, por ahí, ¿quién recuerda? ¿Quién de los 14 o 13 estudiantes recuerda? Mano levantada Las para 11 darle regiones. pase. No sé quién ha hablado. Vuelvo a repetir nuevamente. Traten de levantar la mano porque yo no los puedo ver debido a que no prenden su cámara, ¿no? Entonces, esa es la idea. Muy bien, Ramírez, te escucho. De las 12 regiones naturales, Las 12 regiones naturales. 11. 11 regiones. Ya está cerca, tiene un nombre, pero muy bien, Ramírez. ¿Por ahí alguien recuerda el nombre exacto y el autor? ¿Alguien reconoce eso? ¿Sabe quién es? Mesa, te escucho. El autor es Antonio Braque. Muy bien, Mesa, perfecto. Profesor, a la clasificación de Pulgar Vidal se le suma la de el peruano también, Antonio Braque. Y Antonio Braque nos va a mencionar, nos va a sustentar que ya no existen, o que a lo que Pulgar Vidal llamaba 8 regiones, se le va a añadir las famosas ecorregiones, ¿no? Quizás con algunos criterios como flora, fauna, pero con otros criterios como la altitud, la temperatura, que van a ser estudiados con una mayor tecnología. No por algo Antonio Bragg se convirtió en el primer ministro del medio ambiente, ¿no? Un ministerio que fue creado durante la época de García, del segundo gobierno de García, y que nace como esta idea de preservar los recursos que tiene el Perú. Bueno, antes de entrar de lleno a la sesión, vamos a compartir una lectura que tú ya la tienes, que seguramente tú la has podido ver y subrayar, y que yo también la tengo. Y vamos a dar el paso a alguno de vuestros compañeros para que nos ayude con esta lectura. Cualquiera, por favor. Muy bien, tenemos a Aro. A ver, Aro, te escuchamos. Fuerte, por favor. La selva amazónica es un tesoro aparentemente ilimitado y oculto. Los científicos siguen encontrando nuevas especies fascinantes en la región, que se mantienen por el poderoso río Amazonas, numerosos ríos pequeños y altos niveles de precipitación. Es la región más extensa y oriental del territorio peruano. Se caracteriza por estar cubierta por una densa vegetación de tipo tropical, regada por el sistema hidrográfico del río más largo y caudaloso del mundo, el Amazonas. La Amazonía comprende el piso altitudinal de 80 a 1000 metros sobre el nivel del mar, al que Javier Pulgar Vidal, debido a su configuración topográfica, la divide en 2 regiones: selva alta o rupa y selva baja o mago. Muy bien, correcto. Entonces, este origen, como te mencioné al inicio, es una clasificación del doctor Pulgar Vidal ya hace bastantes años. Entonces, profesor, cuando uno habla de la selva peruana, tiene que mencionar a uno de los ríos más importantes de esta área o región, que es el Amazonas. En algún momento hubo un debate en cuanto a la extensión del río, porque se pensó que el Amazonas incluso podía ser mucho más pequeño que el río Nilo, ¿no? Algunos sostenían que el río Nilo era mucho más extenso. Eso fue todo un debate en el siglo pasado. Lo cierto es que el Amazonas constituye uno de los sistemas hidrográficos más importantes de la zona oriental
No solamente el Perú, también circula por Brasil y por parte de Colombia. Bueno, entrando ya a la clasificación que su compañero ha leído, tenemos por acá lo que se conoce como la selva alta, ahí está, selva alta por un lado, y tenemos por acá lo que se conoce como la selva baja, ¿no? Ahí está. Sin embargo, algo que se ha podido notar a través del tiempo es que todavía no se logra identificar exactamente, profesor Luis, yo me confundo cuando dicen selva alta y selva baja. Todavía no puedo identificar y reconocer qué significa cada una de ellas. Bueno, si eso te pasa, observa lo que viene a continuación. Vamos a conocer primero cuáles son esas ciudades de la selva peruana y vamos a organizarlas en selva alta y selva baja, para que cada vez que tú escuches el nombre selva alta y selva baja, digas, ya sé de qué lugares estarán hablando, porque el profe me explicó en el colegio Jorge Basadre Groman de Puente Piedra, el profe me había explicado cuáles son las ciudades que conforman la selva peruana. Entonces, vamos a ver por acá. Mira, según Javier Pulgar Vidal, la selva peruana tiene una altitud máxima de 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Esa es la altitud máxima. O sea que si tú viajas a la selva, no te va a dar soroche, pues, definitivamente, ¿no? No es como que te vas a la sierra o a la puna, que vas a pasar los 2000, no, no vas a sentir eso. Lo que vas a sentir sí es el calor típico de la Amazonía, ¿no? Las altas temperaturas, producto de una zona que recibe la radiación solar de manera perpendicular, de una zona muy húmeda, y tú sabes que el vapor de agua retiene calor, ¿no? Vanessa Quipuscoa, te veo con la mano levantada, dime. No, profesor, me había equivocado, profesor. Ya no te preocupes, pequeña. Listo, estás perdonada. Entonces seguimos. En la selva, el punto más alto son los 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Entonces, sobre ese es el punto más alto. Obviamente, si te dicen selva alta, tú ya sabes que está en esa zona. Y selva baja, obviamente, está por debajo de los 400 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Ahora, el gran detalle es saber, profe, cuando me dicen selva alta, yo no sé qué ciudades o qué departamentos están acá. O si sé, no estoy muy seguro. Y tampoco sé, profesor, qué ciudades o departamentos podrían estar acá, ¿no? Entonces, para eso, tenemos nuestro mapa político, mapa de los 24 departamentos del Perú, y vamos a ubicar a ver las principales ciudades o las principales zonas que conforman cada una de ellas, ¿ya? Selva baja. Vamos a empezar por lo más facilito de todo. ¿Ya? Cuando te dicen selva baja, ojo con ese dato, ¿ah? Y selva alta también, color verde, ¿ah? Ojo con ese dato. A ver. Iquitos, que vendría a ser la ciudad capital de qué departamento. Mano levantada, te escucho. Ronaldo Aro. De Loreto. Muy bien, correcto. Profesor Iquitos, que vendría a ser la ciudad capital de Loreto. Ahí está Iquitos. Pucallpa, que es la ciudad capital de qué departamento. Pucallpa, mano levantada, es algo fácil, ¿ah? Algo fácil. Pucallpa. Pucallpa es la capital de qué departamento, chicos de quinto y secundaria del Basadre Groman. A ver, por ahí. Sigo esperando, nadie levante la mano. Pucallpa, la ciudad capital de qué departamento. Mesa, te escucho, Mesa. Ucayali. Claro, ¿no? Pucallpa, la ciudad capital de Ucayali. Muy bien, Mesa. Correcto. Y tenemos a Puerto Maldonado, capital de qué departamento. Ramírez Chugden. Madre de Dios. Correcto, Madre de Dios. Profe, eso quiere decir que estas tres ciudades, Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado, forman parte de la selva baja. Nada más, ¿ah? O sea, cuando en algún momento te digan selva baja, tú mentalmente dices, el profe me dijo que Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado se ubican por debajo de los 400 metros sobre el nivel del mar. Que son seguramente que si yo voy a esos lugares, debo llevar botas, o debo llevar pantalones,
porque son lugares muy húmedos, muy pantanosos, y seguramente ahí abundan los mosquitos. Y eso es lo que tienes que hacer. Llevar pantalones largos, llevar bota para caminar en el fango. Eso es lo que uno tiene que hacer. ¿Ah? Eso es lo que uno tiene que hacer. Bueno, y por ejemplo, tenemos acá la selva alta. Jaén es ciudad de qué departamento? Mano levantada. Jaén. 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 Sigo esperando. Jaén, ¿qué departamento, Jaén? Vamos, mucho demora tu Google, ¿ah? Mucho demora tu Wikipedia. Mesa. Cajamarca, creo. Muy bien. Jaén, Caja. Bagua. Mano levantada. Ronaldo. Amazonas, Muy bien, Ronaldo. Amazonas. Guayaga. 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 Leslie Maibé. San Martín, profesor. Guayaga, San Martín, correcto, Maibé. Muy bien. Tingo María. Ahí está, Tingo María. ¿Dónde Tingo María? Tingo María, Maibé. En Huánuco. Claro, Tingo María es en Huánuco. Muy bien, Maibé. Oxapampa. ¿Dónde Oxapampa? Oxapampa. Jeremy Hernández. Junín. No. Ojo con eso a Analí Padilla. Pasco. Muy bien, Analí. Pasco. ¿Ya? Pasco. Oxapampa, Pasco. Chanchamayo. Chanchamayo. ¿Dónde? Maibé, te escuchamos, Maibé. En Junín, profesor. Muy bien, correcto, Maibé. Muy bien, Maibé. Siguiente. Ya está. Profe, son algunas de las ciudades más importantes de la selva alta. O sea, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Huánuco, Pasco y Junín son departamentos de selva alta, mientras que Loreto, Ucayali y Madre de Dios, departamentos de selva baja. Entonces, cuando te mencionen o te pregunten por alguna de estas ciudades, tú ya vas a saber a cuál zona pertenece según Javier Pulgar Vidal. Vas a saber si está en la selva baja o en la selva alta. Sin embargo, esto lo decimos para ubicarnos nada más, porque el fin de la clase no es conocer las ciudades. El fin de la clase es conocer la geomorfología de la selva. Solo que estamos retroalimentando algo para que tú te puedas ubicar y entender que la selva peruana se divide en dos, selva alta y selva baja, y entender también qué ciudades se ubican en esas áreas. Bueno, vamos a dejar por ahí eso y nos vamos a ir ahora al material. Y tenemos acá selva alta justamente. Voluntario, por favor, cualquiera. Muy bien, tenemos a Ramírez Chugren. Adelante, Ramírez Chugren. Es la faja altitudinal ubicada entre los 400 y 1000 metros sobre el nivel del mar de la vertiente oriental de la cadena oriental de los Andes peruanos. Es el piso superior de la Amazonía. Se caracteriza por ser accidentado, presentando cerros más o menos elevados, con laderas de fuerte pendiente. Muy bien. Relieves. Ahí nomás, gracias. Muy bien, profesor. Su compañero ha hecho la lectura de una introducción a la selva alta y como les mencionaba, se le llama así porque abarca entre los 400 y los 1000 metros sobre el nivel del mar. A diferencia de la otra, de la baja, esta presenta cerros, ¿no? Lo hace bastante accidentado y además de fuerte pendiente. Uno de los relieves que nosotros vamos a ver a continuación son los valles. Pero mira un tema
Ya no son valles interandinos como habíamos visto en la sierra, ¿no? A ver, pregunta si recuerdas la clase pasada. ¿Qué valle interandino hemos visto en la sierra? A ver, mano levantada. ¿Qué valle interandino vimos en la sierra? En la sierra peruana, ¿qué valle interandino vimos? A ver, por ahí, mano levantada. ¿Qué valle interandino vimos? Pregunta de la semana pasada. ¿Cómo se llamó ese valle interandino que vimos en la sierra? A ver, sigo esperando. Muy bien, por ahí hay una mano levantada. Jeremy Hernández, te escucho. El Valle del Mantaro. Muy bien, Hernández. El Valle del Mantaro. Pero ahora ya no vamos a ver valles interandinos. Ahora vamos a ver valles longitudinales. Y si se llama longitudinal es porque tiene una característica principal, básicamente. ¿Cuál es esa, profesor Luis Aníbal? Se le llama longitudinal porque estos valles van en dirección norte a sur. Recuerda eso, ¿ah? Longitudinal porque va en dirección norte-sur, ¿ya? Y estos valles son relieves típicos de la selva alta. Acuérdate de eso, ¿ah? De la selva alta. Bueno, vamos a conocerlos. Un voluntario para que siga con la lectura, por favor. Muy bien, Maibé, la escuchamos. Relieves. Valles longitudinales. Son áreas con gran actividad agrícola, debido a la calidad de sus suelos. Fluviosoles. Ejemplos: 15.000, Quillabamba, La Convención, Cusco. Chanchamayo, San Román, La Merced, Ahí Junín. corrijan, por favor, es San Ramón, ¿ya? San Ramón es, no Román. San Ramón, ¿ya? Ahí es San Ramón, no Román, ahí hay que corregir. San Ramón. Siga, siga. Tingo María, Monzón, Guayaga, Huánuco. Guayaga, Mayo, San Martín. Jaén, San Ignacio, Cajamarca. Huagapo, Junín, considerada la caverna más profunda de Sudamérica, con 2.847 metros. Muy bien, señorita. Ahí está entonces, profesor. Muy bien, Leslie, le aviso que acaba de llegar a 20 en la participación oral del día de hoy. Valles longitudinales. Profesor, entonces un valle longitudinal, ¿por qué dice que tiene el suelo fluviosol? No entiendo, no entender. Ya, vamos a ver por acá. Entonces tenemos acá selva alta. Y mira lo que dice en la selva alta, ¿no? Uno de los relieves son los valles longitudinales. ¿Cómo se forma un valle longitudinal? Obviamente se forma por la erosión de un río. El río Amazónico viene en su cauce, en su curso, profesor, por esta área, ¿no? Y al venir por esta área va a trasladar una serie de materiales, entre roca, barro, limo, y todos esos materiales que trasladan estos ríos amazónicos van a terminar por fertilizar el suelo. Por eso se le llama así, fluviosoles, porque recuerda que río o fluvial viene de río. Entonces, como el río irriga esta zona, genera un gran potencial agrícola. Por eso que en la mayoría de valles de la selva alta van a destacar cultivos como, por ejemplo, mira, cultivo como el café, 1, cultivo como la hoja de coca, 2, cultivo como el cacao, 3, cultivo como el arroz, 4, cultivo como las palmas aceiteras, 5. Ahí están, mira. Esos cultivos son típicos de la selva alta, básicamente. Y se dan porque los valles longitudinales de la selva tienen suelos fluviosoles, suelos que tienen una gran característica fértil debido a que son irrigados por el curso de los ríos, ¿no? Por eso se llaman fluviosoles. ¿Y cuáles son esos valles conocidos, profesor? Bueno, su compañera lo ha mencionado y está en vuestra lectura además. Por ejemplo, en el Cusco, 15.000, Quillabamba y La Convención. Valles que se dedican a la producción de papa, por ejemplo, ¿no? Valles, profesor, como el de 15.000 o Quillabamba,
muy productivos en papa. Chanchamayo es una zona de naranjas, por ejemplo. Es una zona de café, el café de Chanchamayo. Huánuco son valles cocaleros, ¿no? Hoja de coca en el Guayaga, por ejemplo, ¿no? San Martín es una zona arrocera, ¿no? Cajamarca es una zona arrocera, café, ¿no? El café de San Ignacio. Junín es una zona cocalera, pero también de cocoa, ¿no, profesor? De cacao, de café. Profesor, y ahí se es que entra pues Huagapo, que no solamente le da un potencial agrícola, sino un potencial turístico. La gente visita mucho esta cueva, o llamada también caverna. ¿Por qué, profe? Porque al ser la más profunda de Sudamérica, Huagapo, no de Sudamérica, del Perú no solamente, sino de Sudamérica, la gente paga para vivir algunas experiencias un poco misóginas, como por ejemplo, profe, eh, unos personajes que habitan esas cuevas son los murciélagos, ¿no? Entonces la gente paga para poder correr y sentir la adrenalina de que el murciélago no lo deslice y no lo muerda, ¿no? Y no solamente eso, sino que es muy visitada por científicos, por estudiosos que quieren saber cuál es la profundidad exacta de la cueva, porque se sostiene que llegan a los 2000 y todavía siguen encontrando más profundidad, solo que la respiración se hace más difícil. Huagapo en Junín. Bueno, si por un lado tenemos a los valles, que son zonas agrícolas en la selva, por otro lado tenemos a zonas peligrosas, ¿no? Muy peligrosas para el hombre. ¿Por qué, profe? Porque tienen una fuerte pendiente. Es peligrosa pero es muy importante para la energía eléctrica. Y yo te voy a explicar por qué razón. Un voluntario para que lea, por favor, cualquiera de esa parte. Muy bien, tenemos acá a Vanessa Quipuscoa. Adelante, Vanessa. Hongos. Es producto de la erosión fluvial que desgastan verticalmente el relieve andino central y oriental. La fuerte pendiente de las aguas es aprovechada para la instalación de centrales hidroeléctricas. Ejemplos: Manseriche, más largo y peligroso; Retama, Río Marañón; Aguirre, Río Guayaga; Mainique, Río Urubamba. Muy bien, Quipuscoa. Profesor, ¿Pongo de qué viene? ¿Viene de qué? De puerta, ¿ya? Se decía que los antiguos incas o antiguos pobladores decían que era una puerta a las Amazonas, ¿no? Habían estas leyendas que los españoles popularizaron de que en la región de la selva vivían unas mujeres guerreras llamadas amazonas, ¿no? Entonces, los andinos, los incaicos, decían que cruzando esa puerta encontrarían a esos pueblos, ¿no? A esos pueblos de la Sacha. Los pueblos de la Sacha eran los pueblos de la selva. Entonces, ¿y qué puerta era? La puerta es el Pongo, pues. El Pongo es equivalente a lo que en la sierra se llaman cañón. Y yo te mostré en la clase pasada cómo era un cañón, ¿no? Tenía un gran precipicio. Por eso está el Cotahuasi, por ejemplo, uno de los cañones más profundos de América. Bueno, el Pongo es algo similar, solo que a diferencia de esos cañones, los pongos en la selva tienen un gran potencial hidroeléctrico, ¿no? ¿Qué significa, profesor? Que debido a la intensidad de estos ríos amazónicos, como por ejemplo el río Marañón forma un pongo muy peligroso, ¿ah? Uno de los pongos más peligrosos que pueden existir en el mundo. ¿Y por qué peligroso? ¿Porque hay un tiburón? No. Peligroso porque si es que, por fin, peligroso porque si es que uno intenta, obviamente, navegarlo o cruzarlo, puede terminar en la muerte debido a la pendiente y a la fuerza. Ahora hablamos del Manseriche. El Manseriche se forma por el río Marañón y une los departamentos de Amazonas y de Loreto, por ejemplo, por eso son de los más largos también. Bueno, estos pongos tienen una caída importante, ¿no? Profesor, se puede ver en la imagen superior un pongo cómo se forma. Vemos la parte de la cordillera en ambos lados y vemos la fuerza del río ha quebrado esa zona y ha generado un camino, una puerta, ¿no? Por donde entra el recorrido del río. Bueno, llega un momento donde el río tiene una pendiente y esa pendiente al caer genera una fuerza.
que sería un punto ideal para establecer una central hidroeléctrica. Y nosotros sabemos que las centrales hidroeléctricas permiten generar la electricidad a todo un pueblo. Ahora, ¿cuál es el problema con estos lugares? Que debido a un tema económico y presupuestal, se hace difícil generar estas centrales, pero sería de mucho potencial para la Amazonía y también para el Perú tener mayores centrales hidroeléctricas, ¿no? Selva alta, pongo y valle longitudinal. Y eso que solamente estamos hablando de la zona de relieve, porque en estos lugares también existen flora y fauna, pero eso ya es otra cosa. Bueno, vamos a seguir avanzando por acá y tenemos caverna, ¿no? Que es la zona más profunda, aparentemente, de la selva alta, ¿no? Aparentemente. Voluntario, por favor, cualquiera. Ramírez, te escuchamos, Ramírez. Son formaciones producto de la acción erosiva del agua subterránea. Ejemplos, las lechuzas, las pavas, Huánuco, y los guacharos, San Martín. Claro, muy bien, profesor. Si los pongos se forman por erosión fluvial del río, una caverna, ¿por qué se forma? Por erosión kárstica, ¿no? Las aguas, o el agua en todo caso, viene desde las profundidades de la napa freática, ¿no? Y al venir de la napa freática rompe la corteza y empieza a florecer. ¿Ah? Entonces, una caverna es un conducto hacia una parte interna de la corteza, ¿no? Ahora, hemos dicho que Huagapo es la más profunda, pero no es la única. Existen otras como lechuzas, en Huánuco, guácharos en San Martín, mismo Cuela, por ejemplo, en la zona de Amazonas, ¿no? Hay cavernas y cuevas en la selva alta. Ahora, lo que viene, que es la selva baja, es mucho más fácil. Bien, pero bien sencillo, y lo podemos explicar en este dibujo. Mira lo que viene acá. Selva alta, obviamente, porque se encuentra como límite entre los 400 y 1000, ¿no? Pero también tenemos la selva baja, ¿ya? Y esto es mucho más fácil de entender y de explicar. La selva baja se compone de 3 lugares, básicamente: Alto, Restinga y Tahuampa. Por ejemplo, te dicen a ti, ¿no? ¿En qué lugares vive la gente en la selva baja? Entonces tú vas a responder: la gente en la selva baja vive en los altos. En los altos están todas las ciudades de la selva baja. En los altos, espera un momento, no sé qué tiene mi celular. Ya está. En los altos están todos los lugares de la selva baja. Todas las ciudades de la selva baja, tú lo vas a encontrar en los altos. Por ejemplo, acá está Iquitos, por ejemplo, acá está Puerto Maldonado, ¿no? Por ejemplo, acá está Pucallpa, ¿ya? Ahí está. Todas las ciudades. ¿Y por qué están en los altos? Porque es la única zona que casi nunca se inunda. Ahora te preguntan a ti, ¿en qué lugar de la selva baja siempre se inunda? La gente no puede vivir. Tahuampas. Tahuampas son lugares que siempre paran inundados. Al Tahuampa también se le llama aguajal. ¿Sabes por qué se le llama aguajal? Porque ahí crecen los aguajes, que es una planta y un fruto que se parece mucho a la naranja. La gente consume mucho aguaje en la zona de la selva baja. Ese aguaje crece, es una caña silvestre y crece en estas tierras pantanosas que se llaman tahuampas, porque las tahuampas siempre paran inundadas, siempre. ¿Por qué? Porque cuando los ríos amazónicos crecen, se desbordan, y esto es lo primero en ser inundado. Ahora, y te preguntan a ti, ¿y cuál es el lugar que se inunda solamente cuando el río crece? Ah, ya, eso es Restinga. Cuando hay crecida de los ríos, la Restinga se inunda. Pero mientras los ríos no crecen demasiado, la Restinga se mantiene seca. Pero, como en algún momento puede crecer el río debido a las precipitaciones de la selva, el río se puede desbordar, entonces no es adecuado vivir en una restinga. Por eso la gente prefiere vivir en los altos. ¿Ah? En los altos. Ahora, ¿cómo se llama el límite entre selva alta y selva baja? Porque el límite son zonas boscosas, ¿no? Mira, acá tú puedes ver esta zona boscosa. Esta zona boscosa divide a la selva alta y la selva baja. Eso en geografía, ¿qué sabes cómo se llama? Como tu mamá le saca filo al cuchillo, ¿no? Se le llama filos. Filos.
¿ya? En geografía se le llama filos. A lo que divide la selva alta de la selva baja se le llama filos. Donde vive la gente, altos. Se inunda en crecidas, restinga. Para siempre inundado, tahuampa. Ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Cuídate mucho y que tengas un buen fin de semana. Un abrazo virtual. Chau, chau.